Lección 37. El mercado mágico. Andrea lleva más de medio año en Madrid y se siente como en casa. No recuerda su fría ciudad al norte de Europa. Echa de menos muchas cosas como sus amigos, su familia o la hora del té, pero aquí en España hay muchas otras cosas que compensan esa falta. La comida española le encanta y las fiestas también. Conoce a nuevos amigos de todo el planeta cada semana y eso le fascina. Además, sus clases de español están funcionando bien. Su capacidad de expresarse en este idioma está mejorando día a día. Es domingo y hace un día primaveral. Hace un sol espléndido y los pájaros cantan con alegría. La mejor amiga de Andrea, Victoria, tiene una gran idea para pasar el día y decide llamar a su amiga. Hola, guapa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Oye, quiero sugerirte algo. Dime. Hace un día precioso, así que, ¿por qué no vamos a un lugar especial que yo conozco? Suena bien. Me gustan las cosas especiales. Quedamos en una hora, ¿vale? En la parada de metro de Lavapiés. Genial. Hasta luego. Hasta luego. Las dos amigas se encuentran en el metro. ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué tal? Vamos a un lugar súper interesante. ¿Dónde? Muy cerca de aquí. Vamos a visitar el mercado mágico. ¿Mercado mágico? Sí. Allí todo es posible. Las dos amigas caminan algo más de 5 minutos y llegan al mercado mágico. Es un mercado enorme con muchas tiendas donde se venden todo tipo de cosas. Donde se encuentran todas las razas. Donde se hablan todas las lenguas. Donde la imaginación se libera. Llegamos al mercado mágico del rastro. Aquí se pueden comprar las cosas más extrañas. ¿De verdad? Sí. Hay tiendas con muebles, cuadros y otros objetos imposibles de imaginar. Y hay lugares secretos que poca gente conoce. Quiero ir a uno de esos lugares. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Por aquí. Las dos amigas aventureras caminan por calles estrechas y retorcidas hasta llegar a un portal con un hombre de una edad indefinible. Hola chicas. Bienvenidas a mi humilde negocio donde los sueños se cumplen. ¿Podemos echar un vistazo? Claro, adelante. ¡Qué lugar tan increíble! Mira esos muñecos. Parece que están vivos. Y están vivos, pero a su manera. ¿Qué quiere decir? Son autómatas, muñecos y títeres de apariencia humana y corazón de metal y hojalata. Son mis creaciones, mis hijos. De repente, se acerca una figura del tamaño de un niño y similar a un payaso, y comienza a hablar con Andrea. Hola. ¿Puedo ayudarte? Pues, estoy buscando una lámpara para la habitación de mi casa. Oh. Tengo algo que te va a gustar. Pasa por aquí. ¿Qué te parece esta? Es extraña pero me gusta. Espera. Aún no sabes lo mejor. El payaso enchufa la lámpara y de pronto una figura parecida a un pájaro abre sus alas y se pone en pie mientras una luz brillantísima ilumina todo el lugar. Andrea no tiene palabras. Es lo más asombroso e increíble que puedo imaginar. ¿Sabes qué? Te regalo la lámpara. Pocas personas se atreven a entrar aquí y apreciar un trabajo como este. Muchas gracias. De nada. Victoria es una buena amiga. ¿Os conocéis? Claro. Somos amigos. Andrea, te presento a Julián. Encantada. Bueno, Julián, nos vamos. Muy bien. Podéis volver cuando queráis. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Andrea y Victoria salen de la tienda y continúan disfrutando de su día. Andrea nunca va a olvidar esta experiencia. Los sueños, a veces, se hacen realidad. Nunca hay que dejar de soñar.